Para conversar sobre varios temas, quiero saludar a Francisco Santos, es vicepresidente de Colombia. Señor Santos, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando por lo que es el tema del día. Y es este anuncio de pasar al Congreso un proyecto para eliminar la reelección. ¿Cree usted que esta figura debe ser eliminada en Colombia? Muy buena tarde para usted. Pues muy buena tarde, Idania, a usted, a todos los televidentes de Colombia, de América Latina y de Estados Unidos. Pero antes yo quiero expresar una opinión absolutamente contraria al presidente frente al tema de Venezuela. Uno no puede dialogar cuando la policía política está haciendo o está citando a líderes de oposición tan independientes como esta líder estudiantil, como el director del diario El Nacional de Caracas, como su hija, cuando tiene a opositores políticos como Leopoldo López en la cárcel. Me parece que eso no es sino simplemente una muestra de que allá la policía política está dedicada a perseguir a la oposición, que allá la tolerancia frente a la oposición y la crítica es cero, y quiero expresar mi más profundo respeto por la oposición, mi más profundo sentimiento de solidaridad con todos aquellos que están pues sintiendo esta persecución política. Nuestro corazón está con ellos. Desafortunadamente, pues aquí en Colombia el presidente Santos ha decidido aceptar ese tipo de abusos, ha decidido aceptar ese tipo de persecuciones políticas y pues lo único que podemos hacer nosotros desde la oposición es abrirles el espacio en Colombia y decirles que no los hemos olvidado, no los vamos a olvidar y los vamos a apoyar. Frente al tema de la reelección, yo quisiera decirle varias cosas. Lo primero es que las elecciones del domingo pasado tuvieron unas irregularidades brutales que nadie va a investigar. Aquí usted ve en la costa Caribe, en la mayoría de los departamentos se duplicó la votación del presidente Santos. Pasaron irregularidades que si usted se pone a investigar y hace todo el análisis probabilístico, queda demostrado que eso era prácticamente imposible que sucediera. Pero desafortunadamente en la reelección el presidente Santos ha logrado cooptar todos los poderes, entre otros el de la Fiscalía, el poder de la autoridad electoral, y esto va a pasar en vano y va a pasar en blanco, pero queremos hacer aquí la denuncia internacional que lo que sucedió es de una gravedad inmensa. Así el observador de la OEA que lo hizo desde aquí, desde Bogotá, diga lo contrario. Ojalá hubiera ido a Soledad, ojalá hubiera ido a Moñitos en Córdoba, ojalá hubiera ido a Uribia en La Guajira, hubiera ido a tantos municipios donde de un momento a otro votaron hasta los muertos. Pero bueno, es una tristeza tener que hablar ahorita sobre la democracia y el manto de duda que no va a ser investigado, pero que dejan las elecciones del domingo pasado, primero. Segundo, el presidente Santos quiere eliminar la reelección, me parece bien. Con la reelección de él se demostró que el abuso de poder que se comete en una reelección es tan masivo que es bueno que acabemos con esa figura. Él mismo dio el mal ejemplo de qué es lo que no hay que hacer en la reelección y de las razones por las cuales hay que eliminarla. Me parece muy bien que la elimine y pues en los libros de historia y algún momento dado las investigaciones demostrarán cómo estas fueron las elecciones en las que se utilizaron los recursos públicos de la manera más burda, en la que se utilizaron la presión a alcaldes y a gobernadores para que ayudaran a reelegir al presidente Santos, en las que se montaron procesos de compra de puestos de votación, de mesas de votación y de jurados y también de ciudadanos que pues enlodan y manchan este proceso, pero bueno, eso es lamentable y yo creo que la reelección sí va a salir, se va a terminar. Termina con este triste episodio que no es solo de Colombia. Usted ve lo que aquí las elecciones anteriores se parecieron más a las de Venezuela que a las de la historia de Colombia, que eran unas elecciones donde por lo menos las presidenciales eran bastante limpias. Aquí no hay sino que decirle a los ciudadanos de América Latina que miren lo que pasó en Venezuela o lo que pasa en Argentina, en los procesos de reelección para que se demuestre pues que es una figura que es inconveniente. Ahora, pero se queda solo en eso. Aquí hay que hacer una reforma política de fondo, Idania. Hay que quitarle al sistema electoral la politización. Antes de entrar en esta reforma que abarca
y que quiero que me hable de eso, de cuál es el planteamiento de extender esa reforma más allá de la reelección. Pero antes de eso, si hay, digamos, ese manto de dudas, si hay esa cantidad de denuncias que ustedes tienen en la mano, pregunto, ¿no hay un organismo donde llevarlas? Es decir, por parte de ustedes, ¿o no, simplemente se quedan con eso? eso? No lo hay. No lo hay. El fiscal general de la Nación que debería investigar esos delitos es un fiscal de bolsillo del presidente, es un fiscal que participa en política, es un fiscal que utilizó su poder de acusación para intimidar a la oposición, enlodar la oposición, infiltrar la oposición. En fin, tuvimos algo que la verdad se asemeja tanto al proceso de Venezuela que queda uno sorprendido con la falta de solidaridad de otros sectores demócratas. Pero bueno, en Venezuela se ha vivido ese tipo de falta de solidaridad de la que el presidente Santos es uno de los más fieles representantes. Pero no hay. El Consejo Electoral es un Consejo Electoral de bolsillo que solo actúa de acuerdo con lo que el presidente Santos decida. Está en manos de los políticos que hoy van a empezar a pasarle cuentas de cobro al presidente y gigantescas cuentas de cobro, pero aquí va a haber una oposición dura, franca, seria, leal, pero dura, para generar ese contrapeso frente a los excesos que puede cometer el presidente Santos con los cheques que giró en blanco a la FARC, al ELN, a los sectores más radicales de la izquierda democrática, a los políticos más corruptos y tradicionales que van a pasar su cuentica de cobro, y nosotros estaremos vigilantes porque finalmente 7 millones de colombianos dijeron no queremos esto. El presidente Santos no recibió un cheque en blanco y esperamos que escuche estos 7 millones de votos. Si no lo hacen, pues nuestro papel como oposición va a ser movilizar electoralmente, movilizar políticamente, socialmente esos 7 millones de votos que claramente le dijeron al presidente Santos no nos gusta lo que usted está ofreciendo. Ahora, para lograr la paz que finalmente ansían todos los colombianos, unos con un modelo, otros con otro, uno con condiciones, otros sin condiciones, en fin, la paz. ¿No se necesita un consenso, señor Santos? Es decir, es un tema tan importante para los colombianos que tendría que aglutinarse de alguna manera un consenso importante en torno a esto. Pues yo lo veo muy difícil porque el presidente Santos hizo de la paz un proyecto individual. No hizo de la paz un proyecto que nos uniera, hizo de la paz un proyecto que divide al país. El otro día en una cadena internacional, cuando le preguntaron si el sistema de justicia para los que han cometido delitos de guerra o de lesa humanidad iba a incluir barrotes, dijo que no. Es decir, están pensando más en la línea de 2 días o 3 días de trabajo social y salir del lío, y eso es absolutamente inaceptable para un país que ha tenido 50 años de victimización por cuenta de una organización criminal mafiosa de narcotráfico y que ha cometido las atrocidades más terribles. Entonces a mí me parece que ahí nos vamos a enredar, pero ha sido el mismo presidente quien ha dividido a la sociedad con eso, al no incluir a los distintos sectores, al no escucharlos, y mucho me temo que con la elección él va a hacer exactamente lo mismo, va a excluir a ese 46% de colombianos que no lo quieren y que quieren una paz sin impunidad, una paz sin elegibilidad, una paz que proteja la honra de los militares. El presidente durante la campaña trapeó con la honra de los militares y me parece que esa institución está mal herida por cuenta de un maltrato político que utilizó el presidente Santos en la campaña de reelección. Pero lo cierto es que va a ser muy difícil que haya un consenso y el presidente Santos tendrá que caminar con mucho cuidado porque aquí tiene 7 millones de colombianos que lo vamos a estar siguiendo con lupa. Ahora, el presidente Santos ha invitado, por ejemplo, a Marta Lucía Ramírez, a Oscar Iván Zuluaga, a que participen de la paz que él de alguna manera quiere establecer. ¿Esto no será posible entonces? No es posible porque nosotros necesitamos hacer el equilibrio. Nos entregamos al presidente Santos y él entrega este país a la izquierda radical.
Nosotros tenemos que frenar al presidente Santos, eso es absolutamente claro. Nosotros, ya que no hay contrabalance de una fiscalía de bolsillo, ya que no hay contrabalance de la rama judicial, ya que no hay contrabalance de un poder legislativo que se echó al bolsillo con contratos absolutamente corruptos, pues lo único que queda es la oposición, y nosotros como oposición vamos a estar absolutamente dedicados a que lo que se negocie en La Habana no se lleve por delante la propiedad privada, no se lleve por delante la propiedad de la tierra, no se lleve por delante los derechos adquiridos de los ciudadanos, no se lleve por delante el modelo económico, no se lleve por delante la justicia. Todo eso puede pasar porque eso todavía está en juego. Aquí el presidente le mintió al país durante la campaña diciendo que estábamos de un cacho en el proceso final de negociación, y eso no es cierto. Los temas gruesos de tierra y de participación en política no están absolutamente claros. Eso lo difícil todavía quedó para negociar al final. Entonces, nosotros preferimos ejercer ese papel de contrabalance porque nadie más lo va a hacer. No quiero dejar por fuera, ya que estamos conversando con Francisco Santos, un tema que vuelve a colocarse sobre la mesa, y es el tema de hackers, las interceptaciones telefónicas. Es un tema que la Fiscalía General de Colombia pues pareciera no quiere dejar de lado. Ahora se ha dicho que usted habría sido también espiado, pero por la propia campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pues mire, le cuento, lo que dice la Fiscalía, que sigue filtrando documentos, que sigue haciendo políticas, y no ha hecho sino decirle acá en Colombia desde todos los medios al señor fiscal: ya deje la campaña, usted ya jugó en la campaña política, usted ya hizo el daño en la campaña política, usted ya participó de esa conspiración en la que infiltró la campaña. Es que en Colombia lo grave es que el fiscal general de la nación de manera ilegal infiltró una campaña. En Estados Unidos, haber grabado a otra campaña tumbó a un presidente. Esto debería tumbar al presidente, que es socio del fiscal, y al fiscal, pero aquí no pasa nada. Aquí hay una desinstitucionalización brutal por cuenta de la manipulación del presidente Santos. Los correos, nuevamente la filtración ilegal del fiscal a los medios de comunicación, hablan de junio del año pasado. En junio del año pasado, el señor Sepúlveda trabajaba para JJ Rendón. ¿Para quién trabajaba JJ Rendón? Para el presidente Santos. Entonces aquí ya se muestra y empieza a desparramarse un poco lo que está pasando, uno. Y dos, yo personalmente creo que quien me grabó es el gobierno. Yo personalmente creo que quien hizo esas intervenciones ilegales es el gobierno, porque yo en junio, mi rival no era Óscar Iván, yo estaba dándole al presidente Santos con todo. ¿Por qué? Porque ese iba a ser mi rival en las elecciones un año después. No llegamos a ser así, pero en julio si alguien tenía, y en junio, y en agosto, y en septiembre, si alguien tenía una razón para infiltrar mi campaña, era el presidente Santos. Que entre otras, aquí ya ha chuzado, como se dice, a periodistas, ¿no? El señor Gustavo Álvarez Gardiazabal lo acusa y nunca aclararon ese tema. El señor Hernán Peláez, otro periodista, lo acusa, tampoco lo aclararon, y pues no me extrañaría, pero tengo absolutamente claro que la Fiscalía va a proteger al presidente, va a tratar de voltear las pruebas porque aquí no hay garantías. Si usted me pregunta a mí quién lo chuzó y me chuzaron, yo diría el gobierno de Juan Manuel Santos. Quiero agradecer a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Y Dania, gracias, y de nuevo mi solidaridad inmensa con la oposición venezolana. Dios los bendiga. Aquí tienen muchos amigos que rezamos todos los días por ustedes y les mandamos energía y fuerza. Muy amable. Buena tarde para usted.